Bueno, muchachos, entonces continuemos aquí. Les decía que este es un clásico de la fertilidad de los suelos, ¿no? Entonces tenemos que entenderlo, tenemos que entender siempre la carga negativa que posee quién, que posee la arcilla o la materia orgánica, que son qué, que son nuestros, lo podemos llamar coloides, ¿sí? Y esa es la carga que tienen, esa es su carga natural. Entonces, siempre piensen en la SIC como que dentro están todos los puesticos y todos esos puesticos son para que se sienten los nutrientes, ¿sí? Entonces se sienten los nutrientes. Entonces, todo esto está cargado negativamente. Este digamos que es un terroncito, así como una cucharita de suelo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué va a pasar cuando está cargada negativamente, pero hay cargas libres? O sea, cuando aquí no hay nadie sentado y hay una carga. Entonces, Hay falta ¿qué de va? nutrientes, ¿Cómo, Yeshua? que hay falta de nutrientes en el suelo. Hay falta de nutrientes, pero también hay como la opción de permitir que allí llegue un nutriente y se adhiera, ¿sí? O sea, que llegue un nutriente y pueda entonces, con esa SIC, capacidad de intercambio catiónico, recuerden, llegue entonces el nutriente, ¿sí? Y esa arcilla tenga la capacidad porque tenga como liberado el espacio, ¿sí? Entonces también es necesario, por eso es que la capacidad de intercambio catiónico es un juego, como un vaivén, como un ir y venir, ¿sí? Entonces tenemos nutrientes absorbidos, tenemos nutrientes adheridos, ¿sí? Adheridos se adhieren aquí, se adhieren a la arcilla o la materia orgánica. Pero después vamos a ver más adelante cuando pasan a solución de suelo, cuando pasan y hacen todo ese tráfico en la doble capa difusa, entonces ya pueden también, cuando están en solución, recuerden que la planta solamente absorbe nutrientes en solución. Entonces, cuando están en solución, ¿qué pasa? Ya lo puede absorber sus raíces por gradientes de concentración y todos los procesos fisiológicos que se subyacen, ¿sí? Entonces, miren aquí, quiero que miren bastante aquí, esta pérdida por lixiviación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando llueve, por ejemplo, aquí, que tenemos más de 3.000 milímetros anuales? ¿Qué es lo que pasa cuando llueve tanto? ¿Qué pasa con los nutrientes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué saben ustedes? Se lavan, se van por escorrentía. Exacto, sí. ¿Qué más? Más que todo, si es ladera, se van a ir más fácil, se van a elixir. Sí, muy bien. Más que todo si es ladera, si no tenemos obras de conservación de suelos, si no tenemos absolutamente, no preveíamos nada, entonces, ¿sí? Más que todo se van lavando, ¿sí? ¿Y quedan en dónde? ¿En qué capa quedan? Van a quedar en valles o en los Ajá, ríos. sí, en las capas, en las primeras capas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se imaginan? ¿Qué otra cosa se imaginan cuando llueve muchísimo? ¿Qué otra cosa se imaginan que pasa? Sí, se lixiviaron, se fueron. ¿Qué más pasa? ¿Qué pasa Se con satura el los demás? suelo. ¿Cómo? También, cuando llueve demasiado, el suelo se satura. Cuando llueve demasiado el suelo se satura, sí, muy bien. Y cuando se satura, dependiendo también de su drenaje, de su porosidad, de todas sus capacidades físicas, entonces o drena bien o no drena. Y cuando no drena, ahí vienen otros procesos que son procesos que se llaman de redox, de óxido de reducción. Entonces, bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Sí? Se hacen deslaves también, por lo mismo, cuando no hay drenaje. Sí, pero también se subyacen por la falta de vegetación que esté amarrando todo ese suelo, ¿sí? Aparte también que si tenemos que ver si hay floculación o no, entonces, y qué es lo que más hay allí, por ejemplo, si hay mucho más sodio, entonces va a ser peor, pero bueno, esos son también, tendríamos que mirarle muchas aristas para poder analizarlo, ¿sí?
¿Qué más sucede cuando hay estas pérdidas de nutrientes por lixiviación y que todo entonces se va y se infiltra y simplemente se van? Hay pérdidas. Entonces, baja la fertilidad. ¿Qué más sucede? Sí, habíamos quedado, Piensen pero en yo el creo pH un que poquito. Susana ahí me está diciendo Va a haber que más pérdida de pH, yo no sé o qué sea, le un dijo, cambio de o sea, no, pH me con los hidróxidos. Nos están que metiendo no sé qué, que no tenía ¿Quién, trabajo. quién Sí, tiene el sí, audífono abierto? Es que como estoy compartiendo pantalla, Tiene el solamente puedo ver televisor cómo hace prendido él. ahí. Por favor, cierren el micrófono si no van a participar. Rosa, el micrófono, porfa. Ok, entonces, ¿qué más sucede? Piensen en el pH. ¿Qué pasa con el pH? Alguien dijo pérdida de pH. ¿Cómo está eso de pérdida de pH? ¿Cómo se pierde un pH? Bueno, Se con la mantiene- lluvia El suelo rápida, se vuelve más ácido. Muy bien, por el los suelo. hidróxidos que va aportando el agua, entonces va desplazando los cationes que están en las arcillas ya unidos. Pablito, Es que ¿los perder, hidróxidos, Pablito, o los hidrógenos? Los hidrógenos del agua. Bueno. Recuerden entonces, bueno, después lo vamos a ver despacito. Sí, muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro aporte? ¿Quién más? Bueno, entonces se pierden, ¿no? Se van, ¿sí? Cuando se pierden, cuando se van, entonces, ¿qué pasa? Queda desprotegido de muchos nutrientes, ¿sí? Se van. Pero fíjense en aquí que es un clásico y funciona muy bien para explicarles el por qué en esta zona los suelos son ácidos, ¿sí? Recuerden que en esta zona tenemos suelos ácidos y suelos extremadamente ácidos, ¿sí? Cuando les hablo de esta zona, les hablo de la zona de Atlántida, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque yo sé que ustedes están en muchas partes del país, entonces cuando les hablo de esta zona, es la zona Atlántida. Por ejemplo, cuando llueve, hay mucha pérdida digamos, de los más solubles, ¿sí? Y los que con menos fuerza se pudieron adherir a esa arcilla o a esa materia orgánica. Entonces, dentro de esos casi siempre tenemos el calcio, ¿sí? Tenemos el MAC, magnesio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Porque ellos se vuelven más o menos solubles. Se vuelven más o menos solubles también por lo que decía Pablito, ¿sí? Porque resulta que cuando se lava, quedan muchos más hidrógenos dentro de solución de suelo. Y todos ellos van y desplazan. Vean que el hidrógeno también tiene carga positiva, ¿sí? Entonces ellos se sientan por aquí estos hidrógenos y me quitan a mí. ¿Me quitan quiénes? Me quitan los otros que necesito, ¿sí? Entonces ellos, viene mucha agua, recuerden que el agua H2O, viene mucha agua y se sientan allí muchos hidrógenos. Entonces me quitan, me desplazan, ¿sí? Entonces cuando me desplazan, muchos se van, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que más queda? Queda mucho hierro, ¿sí? Al menos en estos suelos. Queda mucho hierro, queda mucho manganeso, M, N, ¿sí? Manganeso, ¿qué es un qué? ¿Macro o micro? macro. Micro. Micro. Acuérdese que les dije que hicieran una lista de todos los nutrientes esenciales. Muchachos, esas tareitas no son por molestarles la vida. Esas tareitas son para que ustedes vayan aquí fijando cosas vitales. Todo esto es vital. Todo es vital para su futura vida profesional. ¿Sí? Porque aquí no importa, ustedes se equivocan conmigo, no pasa nada. Antes me encanta que participen y todo, pero no que me vayan a equivocar cuando salgan ya a la vida profesional. Porque alguien, por muy amigo que sea de usted, no le va a decir, jajaja, este man está equivocado. No, mira que ese no es macro, mira que es micro. Ah, no, va a decir, este tipo no sabe nada.
¿sí? Entonces ahí mismo, ¿qué pasa? Pues va a decaer mucho su reputación profesional. Entonces son cositas muy básicas, son cositas mínimas que necesitamos, pero poco a poco las vamos a ir afianzando, ¿ok? Igual después vamos a ver más de los nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Se va mucho el calcio, se va mucho el magnesio, se le exhibe mucho el potasio también, ¿sí? El nitrógeno, bueno, ni se diga. Entonces, nos queda muy desprotegido ese suelo de esos nutrientes, pero que sí queda mucho, que sí le encanta ponerse aquí y desplazarme a todos estos. El hierro, Hidrógeno. el hidrógeno, ajá, el hidrógeno, el hierro, el Manganeso. ajá. Entonces, les encanta sentarse ahí. Entonces, hay uno que es muy amiguito del otro, y es el manganeso y el hierro. Son, pero, ¿sí? Súper, súper amigos. Es que ahí siempre están ahí Pero no es juntitos. del todo malo, ¿verdad, Master? ¿Cómo? No es del todo malo, ¿verdad, Master? Porque el hierro es necesario y también el hidrógeno. Bueno, el hierro Claro, para la claro, ¿no? transportación Y de todo, nutrientes, según sé. sí, y todos son necesarios. Lo que pasa es que las cosas a veces como que no son ni malas ni buenas, sino que depende. Depende de qué, de un montón de cuestiones. Por ejemplo, si mi cultivo no me tolera unas elevadísimas concentraciones de estos elementos, entonces pueden estar tan elevados porque el pH está tan ácido, pueden estar tan elevados que ¿qué pasa? Se me vuelven tóxicos, ¿sí? Aparte no es que hay mucho hierro, hay mucho manganeso, ¿sí? Fíjese que casi no hay nada de magnesio. Entonces, ¿qué se me va a presentar? Posiblemente una clorosis intervenal. ¿Por qué? Porque es que el magnesio, es uno de los macro y es el átomo central de la clorofila y me ayuda muchísimo para todos estos procesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir toda la rata fotosintética de la planta. Entonces, no es que sea tan bueno ni tan malo. Sin embargo, lo que queremos es un equilibrio iónico. Y eso es lo difícil en fertilidad de suelos. Lo difícil es lograr ese equilibrio iónico. Entonces, cuando nosotros aplicamos muchísimo de algo, o cuando nosotros dejamos de aplicar mucho de algo, entonces siempre creamos desequilibrios. Y por eso es que las producciones se ven afectadas. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Ay, fíjate que yo tengo, no, ese pH mío está extremadamente ácido. Lo que voy a hacer es que voy a meter un encalado, pero ya va a ver todo ese hierro que me lo lixivio. Así. Y entonces, ¿ahora qué? Ahora va a sacar todos los hidrógenos, todos esos hierros, todos esos manganesos, va a sentar un montón de calcio. ¿Y los demás nutrientes? ¿Qué pasa con los demás nutrientes? Entonces, ese es el problema. El problema no es que un nutriente sea bueno o malo. El problema es que necesitamos un equilibrio. Recuerden que la planta necesita todo, ¿sí? Ella necesita el hidrógeno, el carbono, el oxígeno. Ella necesita todo el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, todo, ¿sí? Molibdeno, el níquel, ella necesita todo. Entonces, lo difícil es eso, que como el desequilibrio químico no se ve, uno ve la finca y uno dice, está muy verde, está muy bonita, productiva, sí, no, pero uno no sabe qué está pasando abajo. Por eso es que debemos de aprender todo esto y por eso es que necesitamos y debemos hacer análisis de suelo, porque nosotros debemos entender qué es lo que está pasando químicamente y para eso necesitamos estos soportes, ¿sí? Entonces necesitamos saber qué químicamente está sucediendo. Es como digamos, las fincas donde tienen demasiado calcio. ¿Por dónde es que es? Por Ciguatepeque, siempre me enredo, pero por allá donde venden como cal viva, ¿qué pasa? Hay demasiado calcio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ay, hay tanto calcio que tengo unos suelos alcalinos. Y esos suelos alcalinos, ¿qué no me permiten que se ponga allí? ¿Qué no me permite?
Pues ahí no Pues va a de haber, los pero flujo. casi Los nada. Muchas cosas nutrientes, o porque el sea, pH no está balanceado. Ajá, no está balanceado, perfecto. Está al otro extremo, ¿sí ven? Entonces los extremos son malos. Vean que hasta fertilidad los extremos son malos. En toda la vida los extremos son malos. Entonces en esos suelos, ¿qué pasa? En esos suelos antes yo tengo que mirar cómo hago para acidificar. ¿Sí? Entonces, mucha materia orgánica, muchas enmiendas, ¿con qué? La residualidad natural de la materia orgánica es ácida. Entonces les caería súper bien allá, ¿cierto? Súper, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Yo Acidificar es lo quiero... más difícil, ¿verdad, Master? ¿Cómo? Acidificar es lo más difícil, ¿verdad, Master? Porque, por ejemplo, un suelo ácido sí es fácil con cal y todo eso, pero el otro extremo es más difícil. Bueno, realmente lo difícil o no difícil depende del manejo y las bases que tenga el quien lo va a manejar. ¿Sí? Para mí los más difíciles son los salinos, los suelos salinos, pero los salinos sódicos. Esos son los más difíciles. Que sea o ácido o alcalino no me genera mucha dificultad. ¿Sí? Entonces, o los más costosos de corregir, por ejemplo, los salinos. Salino sódico, uff, un dolorcito de cabeza. Sin embargo, hay mucha gente que se ha especializado en manejarlos. Entonces, también hay que ver cómo es el manejo de cada uno y qué es lo que uno ha manejado. ¿Sí? Master, Dime. Dime. esos suelos, pienso yo creo que son los que se encuentran como en las islas, ¿verdad? ¿Cuál? Los salinosódicos, ¿qué dices? No, a veces No sé. no. A veces no tiene nada que ver las islas. A veces simplemente hay afloraciones de sales. Recuerden que estos procesos fueron hace muchísimos millones de años, ¿no? Entonces, a veces hay afloraciones de sales en ciertos lugares que no tienen nada que ver o no están cerca al mar, pero existe, digamos, una mina, ¿sí? O simplemente hay afloraciones de estas sales, o simplemente hubo un manejo tan errado, que le metieron a eso cantidad de fertilizantes de síntesis química y llegó un punto donde le dejaron salino, ¿sí? Pero sí, claro, al lado también de los mares existe estos tipos de suelos. Sin embargo, salinos, sódicos, hay que ver la naturaleza, el componente principal. ¿Cómo era entonces, cómo fue la meteorización ahí? ¿Cómo eran las rocas que estaba ahí? ¿Por qué se crearon? Esos son procesos ya como influyentes desde antes, ¿no? Desde la meteorización. ¿Qué pasó? ¿Sí? Recuerden que todo esto es por la meteorización y por sus efectos. Entonces, no siempre responde a la playa o no siempre responde una parte que tiene suelo salinosódico, responde a algo que esté muy cerca al mar. ¿Sí? Ok, muchachos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a dejar hasta allí. Recuerden estudiar, ¿sí? Recuerden estudiar, hagan las tareitas, no estén, es que realmente no lo hemos visto, es que realmente no lo hemos estudiado, es que no consulté. Ya tienen que ir dejando todas esas excusas porque si ustedes ahorita no aprovechan a ir al ritmo un poquito acelerado, entonces se van a quedar con vacíos, ¿sí? Y es lo que no se quiere. Entonces, el que no ha hecho tareas, por favor, háganlas. Recuerden siempre estar citando. Recuerden consultar páginas serias, ¿sí? Recuerden citar, consultar páginas serias. Recuerden que les he dado muchos libros, les he dejado muchos libros en el campus virtual. Entonces, aprovechen, muchachos. Aprovechen ahorita. A veces en la vida hay que aprovechar las cosas en el momento que se presentan. Ahorita se les está presentando la oportunidad de aprender de fertilidad de suelos, algo porque esto es gigante y nadie tiene como siempre la verdad en sus manos. Las cosas pueden ir variando de acuerdo a las investigaciones. Entonces, ahorita se les da la oportunidad de tener algunas basecitas de fertilidad, ¿sí? Aprovéchenlas,
¿sí? Todo lo que tengan dudas, me dicen. Alguien que quiera ahondar más en algo, me dice, con muchísimo gusto, ¿ok? Hasta hoy está la tarea, ¿no? De meteorización, de la gráfica de meteorización. ¿Qué sigue? Vayan mirando qué sigue para que no se dejen coger el tiempo, ¿sí? Les iba a decir algo. El jueves no voy a poder estar en la hora que siempre hemos pactado, porque tengo una reunión internacional muy importante, pero les quiero preguntar si todos podrían, en alguna hora que todos puedan, que yo a veces sé que es difícil, que hiciéramos la clase del viernes, para que no vayamos a perder el tiempo, ¿sí? A perder clase. O el mismo jueves en la tarde. Escucho entonces comentarios. Jueves en Máster, la sería tarde, mejor el jueves por la tarde porque el viernes tengo práctica. jueves en Yo la el tarde. viernes, Máster. El jueves por la Viernes. tarde, pues. Bueno, Viernes por la tarde. jueves por la tarde, entonces podrían todos. ¿A qué hora? Que no sea a las 3 de la tarde. Tengo Bueno, clase. entonces, ¿qué tal a las Está 4? durmiendo, baje son. Y el viernes no pueden, porque es que yo el viernes no puedo. El jueves toda la tarde no puedes, España. Sí, Máster. Pero voy a hacer lo posible. Pero ¿a qué hora te quedaría un poco mejor? ¿Y qué tal de 5 a 6? Es que por la mañana no puede, Máster. No, es que tengo precisamente la reunión, la pusieron a las 9. Yo podría dárselas de 8 a 9, si quieren, si todos pueden. Yo sí puedo. A Rosa se le complica. Yo no puedo, A mí se me tengo complica, propa. tengo clases de propagación. Ah, mí bueno, también. ¿sí ven? Entonces, España, vos no tenés nada en la tarde, España. A las 7. Solo vas a ir a traer café, Españita. de En la 7 a España, tarde. 8. En la No, tarde. es que yo entiendo. De pronto, Rosa, de pronto se le complica también por el bebé porque al inicio y en la mañana toca hacer muchas cosas, no crean, muchachos. Los solteritos que no es sino levantarse, es fácil, pero uno ya con familia es más complejito. Jesús sí, sí es sabe. muy complicado. Es muy complicado, créanme. ¡Ay! Bueno, entonces, ¿a qué horas? Yo digo que el jueves en la tarde, más porque España en realidad creo que sí puede de 5 a 6. ¿España podrías de 5 a 6? Sí. ¿Sí? Entonces, Ya has todos venido a quedamos ir a el ver a los jueves de 5 a trabajadores. 6. Está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, porque vos lo ver, pa. ¿Qué? No entendí, pero bueno, yo sé que son las charlas internas de ustedes. Ok, mande por favor alguien al chat lo que dijimos, por favor. Que ya tengo otra clase. Listo, también. Máster. Bueno, con gusto, muchachos, estudien. ¿Vieron? Ok, master. Bueno, Vaya, cuídense, está pues. bien, Máster. Bueno, Gracias, bye. master.